Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Pasé otro día en el trabajo, que a menudo me parecía un poco aburrido. Todo lo que se requería de mí era sentarme en una pequeña oficina y vigilar cámaras de vigilancia en un enorme supermercado en nuestra ciudad. De vez en cuando, rastreaba a delincuentes menores que intentaban robar algo e informaba inmediatamente esta información al departamento correspondiente, donde chicos listos para su captura inmediata los detendrían rápidamente. Pero a veces observaba a mi esposa mientras caminaba entre los estantes, eligiendo varios artículos. Nunca se lo conté, no porque no confiara en ella o esperara una reacción negativa. Simplemente me gustaba observar sus movimientos y cómo se veía desde arriba, manteniéndome como un observador secreto. Siempre intentaba tomar turnos de día, pero a veces tenía que trabajar por la noche ya que la tienda estaba abierta casi todo el tiempo, solo cerrando para un descanso de 4 de la mañana a las 6. 2 compañeros más trabajaban conmigo, uno de mi edad, Joe, y el otro mucho más joven, Kane. Joe notó rápidamente que a veces me distraía de mis deberes directos, pero no le contó a nadie al respecto. Además, apreciaba lo hermosa que seguía siendo mi esposa Bridget a su edad. Habíamos estado juntos durante más de 15 años, y teníamos 2 hijos que ya habían alcanzado la adolescencia pero aún se portaban traviesamente como niños pequeños de vez en cuando. A veces, mi esposa y yo mismo los consentíamos, pero en su mayoría tratábamos de criarlos con cierta severidad para que crecieran decentes y sensatos. Así que, al observarla nuevamente, noté que había ampliado ligeramente su lista de compras habitual, comprando una botella de vino, así como frutas y golosinas. Casi pensé que Bridget había planeado algo como una cena romántica para nosotros y ajusté mi estado de ánimo para tener una tarde agradable ese día. Esperaba ansiosamente el final de mi turno, Joe debía reemplazarme esa tarde. Y cuando llegó el momento, entró Kane. «¿Oh, te equivocaste en las fechas?», pregunté. «No». Joe llamó, me pidió que lo cubriera. «Parece que está enfermo». «No estoy completamente seguro». «¿Por qué estás tan alegre?». Notó mi humor juguetón. «Solo es un buen día. Nada especial». «Bueno, cuídate». De camino a casa, pasé por una floristería, afortunadamente aún abierta. Comprando un pequeño pero hermoso ramo, casi volé a casa para descubrir qué tenía en mente mi esposa. Cuando llegué a casa, no noté nada inusual. Los niños estaban viendo alguna película en la televisión, y cuando pregunté dónde estaba Bridget, dijeron que aún no había llegado a casa. Extraño, ya que había pasado bastante tiempo desde que visitó la tienda, y no podía imaginar dónde podría haberse demorado. Para aclarar la situación y no perderme en conjeturas, la llamé. Bridget no contestó de inmediato. Pero cuando escuché su voz en el teléfono, me di cuenta de que ya había tomado algunas copas. «Bridget, ¿dónde estás?». «Ya es tarde y aún no has llegado a casa», le pregunté inmediatamente. «Oh, no te preocupes. Solo pasé por casa de una amiga. Nos entretuvimos un poco. Estaré en casa pronto. Si tienes hambre, busca algo en la nevera». «Bueno, me voy ya». «Ella ya me está llamando», respondió y colgó sin dejarme decir otra palabra. En ese momento, no presté atención a su respuesta apresurada y al hecho de que ni siquiera se molestó en avisarme que se retrasaría en algún lugar. Cuando llegó, comencé a preguntarle sobre la celebración en casa de su amiga, porque decidió beber a mitad de semana. Pero Bridget de alguna manera me respondió de manera superficial, evitando entrar en detalles. Los siguientes días transcurrieron relativamente tranquilos. Y luego, cuando vi a mi esposa nuevamente en la tienda y, por costumbre, comencé a observar lo que estaba comprando, noté nuevamente que su cesta contenía algo diferente a lo que solía llevar a casa. Además, ya estaba vestida como si fuera a algún lugar para celebrar.
Entonces llamé a su número, pretendiendo solo preguntar sobre sus planes para la noche. Bridget respondió que quería visitar a una amiga porque le había sucedido algo y necesitaba apoyo. Admito honestamente que esto me pareció un poco sospechoso, porque antes no prestaba mucha atención a sus amigos, prefiriendo su propia compañía. Por un momento, incluso quise seguirla y descubrir a dónde iba realmente. Pero no tuve tiempo para eso, además de que había un día promocional programado en la tienda, y necesitaba concentrarme más en el trabajo. Por la noche, llegué a casa más temprano que ella nuevamente, y respondió a mis preguntas de la misma manera que la última vez. Pero por alguna razón, no le creí. No todo en su historia parecía verdadero, y desde ese momento, comencé a pensar que Bridget me estaba mintiendo, y tal vez alguien más había aparecido en su vida. Sospeché esto porque hace unos años, cuando nuestros hijos aún eran pequeños, ya había tomado ese camino pecaminoso. En ese entonces, tuvo una relación con algún artista y lo ocultó cuidadosamente de mí. Pero la descubrí en la mentira, y suplicó por perdón, diciendo que no sabía cómo sucedió todo. Alegó que la crianza de 2 hijos la había agotado mucho y atribuyó su acción al estrés. Tuvimos una gran discusión esos días. Durante aproximadamente una semana, no pude comunicarme con ella e incluso le pedí que se mudara. Pero aún así, le permití regresar a la familia, solo por el bien de los niños. Ellos la extrañaban mucho, y solo por ellos la perdoné. Bridget juró en ese entonces que nunca cometería un error así nuevamente y que nunca volvería a mirar a otro hombre. Le creí. Pero parece que la situación se está repitiendo. Simplemente no podía entender por qué lo haría de nuevo, si ese era el caso. No vi otra manera que seguirle la pista. En el fondo, esperaba que mis sospechas fueran infundadas. Deseaba que nuestra familia no enfrentara ese problema nuevamente. Al día siguiente, llegué temprano al trabajo y fui directo al jefe. Quería tomar unos días libres y esperaba que estuviera de acuerdo. Sin embargo, dijo que aún no podía encontrar un reemplazo para mí y no quería dividir mis horas entre mis compañeros. Así que no tuve más remedio que negociar con ellos mismos, esperando su solidaridad. Kane aceptó fácilmente cubrir mi turno, el dinero extra no le vendría mal. Pero no funcionó con Joe. Por supuesto, no les di la verdadera razón por la que necesitaba tiempo libre, no quería airear los trapos sucios. Pero ninguna persuasión funcionó en Joe, y necesitaba idear cómo usar el tiempo que gané. No estaba seguro de si mi esposa visitaría a su supuesta amiga al día siguiente, pero esperé pacientemente a que saliera de casa. Mientras tanto, sin decirle que no estaba en el trabajo, la observé desde mi coche cerca de la casa, asegurándome de que no me notara. Todo el día pasó en vano. Bridget fue al trabajo por la mañana, trabajó unas horas como cuidadora y luego simplemente regresó a casa. Sin notar nada sospechoso ese día, intenté tranquilizarme pensando que en realidad no pasaba nada malo. Tal vez eran solo mis miedos y celos jugándome otra vez. Pero al día siguiente, cuando me escondí nuevamente en el auto y la seguí después del trabajo, Bridget se dirigió en una dirección completamente diferente. No hacia la tienda, simplemente subió a un taxi y se fue al otro extremo de la ciudad. Estacionando a cierta distancia, la vi dirigirse hacia una de las habitaciones de un motel. ¿Realmente se estaba encontrando con alguien allí? Entendiendo esto, sentí que no solo la envidia sino también la ira me llenaban al saber que mi esposa me traicionaba nuevamente. Después de esperar unos 5 minutos, no vi a nadie más entrar a la habitación, obviamente, alguien más ya estaba allí. Ya no pude quedarme quieto y fui hacia allí. Ni siquiera me molesté en golpear, simplemente pateé la puerta con el pie. Bridget estaba sentada en la cama con otra chica. No la había visto antes, y podría haber sido una amiga de mi esposa. Al verme, Bridget se sorprendió un poco al principio, luego rápidamente se puso a la defensiva, acusándome de perseguirla y de no confiar en ella.
No quería discutir con ella frente a una desconocida, pero no pude evitarlo. Bridget defendió nerviosamente su posición, culpándome por la desconfianza y la sospecha. He dado a luz a 2 hijos. Además de manejar la casa, también trabajo. Y con tu estúpido celos, simplemente no me das espacio. Solo piensas en ti mismo. Y ahora me estás siguiendo, gritó, parada en medio de la habitación. ¿Por qué estás gritando? No pude contenerme. Mírate. ¿Cómo te estás comportando? Me estás dando razones para tener celos. Y tal vez el evento de hoy sea solo una coincidencia, y tu cita con tu amante está programada para otro momento. ¿Has estado yendo a algún lugar últimamente sin razón aparente? La misma historia se repite. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo te atreves a pensar algo así? Tú. Se sentó en la cama y rompió a llorar. Su amiga se acercó de inmediato, tratando de reconfortarla un poco. Sin querer, lastimé a mi esposa y me sentí culpable por ello. Quizás solo vi lo que quería ver, y todo tenía una explicación bastante simple, y no había una aventura con otro hombre. No me quedó más remedio que disculparme con ella. Pero Bridget decidió retratarse como una víctima, lloró aún más, apartándome con sus manos delicadas. Me llevó unos 15 minutos, con la ayuda de su amiga, lograr que se calmara un poco y aceptara volver a casa conmigo. Pero no me habló en toda la noche. Fue solo al día siguiente que se relajó un poco. Volví al trabajo, esperando que la vida continuara como antes. Los días monótonos frente al monitor se reanudaron, y después del trabajo, Bridget me recibió en casa como de costumbre. Pero luego, después de unos días, sin darme cuenta, miré el monitor y la vi nuevamente en la sala de ventas. Pero esta vez, no estaba sola. A su lado, vi a esa misma chica que vi en la habitación del motel. Estaban deambulando entre las filas, charlando alegremente sobre algo. Sin darme cuenta, las miré tan intensamente, y me pareció que la amiga de mi esposa estaba siendo demasiado cariñosa con Bridget. Incluso amplié la imagen y vi que a veces tocaba las manos de Bridget tan tiernamente, como si tuviera miedo de lastimarla. Por un momento, incluso pensé que estaba volviéndome loco, que todo esto estaba en mi cabeza. Pero al mirar de cerca sus rostros y expresiones nuevamente, me di cuenta de que era mucho más complicado de lo que pensé inicialmente. Incluso quise dejar mi puesto e ir hacia ellas para aclararlo todo. Pero en ese momento, mi jefe entró en la oficina con un nuevo horario de trabajo e informó que pronto tendríamos a otro miembro del personal uniéndose a nosotros de guardia. No entendí de inmediato la necesidad de contratar a otro empleado, pero explicó que yo planeaba renunciar y necesitábamos preparar un reemplazo para él. Mientras hablaba con el jefe, Bridget y su amiga desaparecieron de mi vista. Ni siquiera pude encontrarlas en la caja más tarde. Pero no había tiempo que perder en eso, especialmente porque noté a otro ladrón escondiendo una botella de alcohol debajo de su chaqueta. Por la tarde, cuando regresé a casa, quería hablar con mi esposa. Pero, ¿qué podía decirle? Comenzaría otra escena y luego se burlaría de mis sospechas. Incluso empecé a dudar de mí mismo, era simplemente absurdo pensar que Bridget me engañaría con otra mujer. Así que no le conté lo que vi. Aún así, este pensamiento me molestaba. Me revolví en la cama toda la noche, esperando entender qué secreto mi esposa podía estar ocultándome. Y por la mañana, regresé al jefe y le dije que no podía trabajar allí más. Estaba algo impactado por esa declaración, pero incluso preparé la carta de renuncia y la dejé en su escritorio. ¿Estás en serio? ¿Todos conspiran en mi contra? ¿Cómo es posible? No puedo permitirte que renuncies. Sabes que aún no tenemos un reemplazo. ¿Y por qué debería preocuparme por eso?
tengo todo el derecho tanto de trabajar como de renunciar. Y no puedes hacer nada al respecto. Así que, eso es todo. Pero al menos termina este turno, dijo el jefe, desconcertado, dándose cuenta de que tendría que resolver esta situación por sí mismo. Por alguna razón, esto me enfureció tanto que ni siquiera me despedí, simplemente salí de su oficina. Y cuando estaba fuera de la puerta, sentí cierto alivio, y cuando entregué mi uniforme y salí a la calle, incluso sentí una sensación de libertad. Es extraño, nunca lo pensé antes, solo me sentaba allí y trabajaba por mi salario. Y ahora podía observar tranquilamente a mi esposa en cualquier momento, ya que tenía mucho tiempo. Por supuesto, entendía que no podía quedarme sin trabajo. Pero decidí pensar en eso más adelante. En este momento, mi voz interior me decía que primero y ante todo, necesitaba resolver las cosas con mi familia. Bridget no recibió bien la noticia de mi renuncia. Pero no se convirtió en un escándalo. Le dije que encontré una mejor oportunidad laboral y planeaba asistir a una entrevista pronto. Por supuesto, tuve que mentir un poco, pero era necesario para que no sospechara que tenía la intención de seguirla. Y luego, después de unos días, durante el día, cuando pretendía salir de casa para buscar trabajo, rápidamente alquilé otro automóvil, estacioné el mío con anticipación y observé discretamente lo que hacía mi esposa durante su tiempo libre. Pasaron varios días sin resultados, y no atrapé nada. Pero luego noté nuevamente la ruta inusual de mi esposa. Cuando la seguí, esta vez llegué a una casa en las afueras de la ciudad, donde había muchos edificios nuevos y los residentes acababan de mudarse, por lo que la calle estaba bastante desierta. En el patio, noté un par de autos más, lo que indicaba que alguien ya estaba dentro de la casa. Tal vez solo era una reunión de mujeres, o ella venía a visitar a una amiga en su nueva casa. Pero decidí comprobar y asegurarme. Primero, esperé a que entrara, y luego me acerqué a la casa y miré por la ventana. Había una cortina semitransparente, pero aún podía distinguir algo. La misma amiga del motel la saludó, pero después de sus saludos iniciales, la situación tomó un tono más íntimo, y las vi besándose en los labios. Más tarde, Bridget se quitó un abrigo ligero, revelando un traje de cuero claramente no destinado a una simple fiesta. Incluso me froté los ojos cuando vi eso. No sabía cómo procesar todo esto. Sí, estaba con otra mujer, pero aún lo consideraba como un engaño. Queriendo poner fin a esto y exponer a mi esposa nuevamente, me dirigí hacia la entrada. A medida que me acercaba a la puerta, golpeé suavemente. Pronto escuché el sonido de tacones de aguja y la voz de una chica. Debe ser el pedido de la cena. Estaré allí enseguida. Ella abrió la puerta y se sorprendió un poco al verme en el umbral. Inmediatamente estiré la cabeza hacia adelante para echar un mejor vistazo a lo que estaba sucediendo allí. Pero la chica bloqueó mi camino. ¿Y tú qué haces aquí? No fuiste invitado, dijo bruscamente, con la intención de cerrar la puerta, pero extendí mi mano y la detuve. ¿Quién está ahí?, preguntó la voz de Bridget desde la habitación, y luego apareció. ¿Tú? Pero, ¿qué estás? ¿Es esto lo que estás haciendo aquí? Dijiste que nunca me engañarías de nuevo. Y ahora esto. Los examiné a ambas de pies a cabeza. Pero eso no fue el final de las sorpresas ese día. Tan pronto como comenzó la conversación con mi esposa y esa chica, otro miembro de su diversión apareció desde dentro de la casa. Y esto me sorprendió aún más, ya que mi exjefe salió hacia nosotros. También estaba vestido con una bata larga y ligera, y obviamente estaba listo para la diversión futura. En los primeros momentos, me quedé sin palabras. Pero luego se convirtió en una sensación de furia furiosa, y sobre todo estaba enojado con mi esposa, que accedió a todo esto. Empujando a la chica, fui directo hacia Bridget.
Ella soltó un chillido frenético y comenzó a retorcerse para alejarse de mí, luego corrió detrás del sofá y agarró la parte trasera como si fuera a empujarla hacia mí. «Ven aquí», le grité. «No. ¿Qué quieres hacer? ¿Me vas a golpear de nuevo?» Aparentemente recordó las pocas bofetadas que recibió la última vez que me engañó. «Ven aquí, maldita puta. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¿Estás fuera de tu jodida mente? De acuerdo con un hombre. Pero esto. Ven aquí», dije. La perseguí y ella comenzó a correr alrededor del sofá y luego corrió por el pasillo y desapareció en una de las habitaciones. Inmediatamente corrí detrás de ella, pero ya había logrado cerrar la puerta desde adentro. Miré a mi alrededor en busca de algo que pudiera usar como ariete, pero no encontré nada adecuado, así que simplemente pateé la puerta. Mientras tanto, una chica llamada Thelma, como la llamaba mi jefe, se acurrucó lejos en una esquina y gritó con miedo. Y el jefe mismo, Ted Marker, decidió ponerse de pie y trató de detenerme. Pero tan pronto como se acercó, recibió un fuerte golpe en la cara de mi parte, lo que lo hizo retroceder, y luego, limpiándose la sangre de su nariz rota con la manga de su bata, comenzó a gritarme que me detuviera y saliera de aquí. ¿Qué? Eres un miserable y repugnante bastardo. En el trabajo, te pavoneabas, mostrando tu superioridad. Pero en realidad, eres solo un pobre idiota que se acuesta con las esposas de los demás. Incluso aparté la mirada de la puerta y le pisoteé nuevamente, balanceando mis puños hacia él. Me daba tanto asco que Bridget lo hubiera elegido a él en lugar de mí, un cerdo bajo con un enorme vientre y media cabeza calva. Además, no resistía bien los golpes, y logré derribarlo rápidamente. Y cuando Ted estaba en silencio y retorciéndose de dolor, regresé para llegar a mi esposa. La puerta ya cedía un poco, la cerradura no era tan fuerte, y con el siguiente golpe se abrió. Resultó ser el baño, con Bridget escondiéndose detrás de la cortina. Agarré su brazo y empecé a arrastrarla detrás de mí. De vez en cuando intentaba patear y gritarme. Agarré su cabello con mi otra mano y le empujé la cara contra el espejo que acabábamos de pasar. El espejo se rompió al instante, formando un patrón de telarañas, y Bridget misma se desmayó por el impacto. La cargué sobre mi hombro y me dirigí hacia la salida, lanzando una mirada desagradable a Ted en el camino, y luego a Thelma, quien todavía no se atrevía a hacer nada en mi contra. Cuando llegué a casa, saqué a mi esposa, que todavía estaba inconsciente, del coche y la llevé a la casa. Afortunadamente, los chicos estaban en algún lugar jugando con sus amigos, y me alegré de que no vieran a su madre en esa condición. Después de llevarla al dormitorio, la arrojé a la cama y luego recogí un jarrón cercano con un ramo. Lancé las flores al suelo y le arrojé agua de la jarra en la cara a Bridget. El flujo de agua fresca la devolvió en sí misma y abrió los ojos. Cuando me vio de nuevo, Bridget se sobresaltó por la ira en mi rostro en ese momento. Intentó levantarse, pero la empujé inmediatamente de nuevo hacia abajo. Todavía no sabía qué hacer con ella, pero una cosa estaba clara, esta vez me había molestado mucho y no estaba dispuesto a perdonarla nuevamente, incluso por el bien de los niños. ¿A dónde, zorra?, pregunté enojado. ¿Volver a tu guarida de nuevo? Sam. Lo siento por hacer algo estúpido de nuevo. Pero tienes que entenderme. ¿Qué? ¿Entender? ¿Cómo diablos puedo entender? Quiero decir, mírate. ¿Cómo te ves? Eres solo una puta. En un ataque de furia agarré su blusa y se la arranqué en un movimiento brusco. ¿Qué demonios es esto? ¿Así es como se supone que debe verse una madre de dos? Bridget, sorprendida, incluso se cubrió el pecho expuesto, y me sentí tan disgustado que ya no la veía como atractiva. Se había convertido en nada más que una criatura inmoral para mí, con un alma podrida,
habiendo perdido todo lo que alguna vez valoré en mi esposa. Me levanté y me alejé hacia la ventana, apartando la mirada de Bridget. Luego ella se sentó y alcanzó la bata que yacía al borde de la cama. Escuché mientras se vestía, y solía disfrutar viéndola hacerlo antes, pero ahora ni siquiera podía soportar mirarla. «Vete», dije. «¿Qué?», preguntó Bridget. «¿No me escuchaste, maldita sea?». Me volví hacia ella. «Vete. No quiero volver a verte. Sal a donde quieras y no te atrevas a volver. Nunca. Y no verás a los niños tampoco. Aunque parece que no te importa un comino». «No. ¿Qué estás? ¿Cómo puedes decir eso? Ellos son». «Vete. De lo contrario, no me haré responsable de mí mismo. Tienes 2 horas para hacer tus maletas». Incluso salí de la habitación porque sentía que no podía contenerme y simplemente la golpearía. Durante el tiempo que le concedí para que dejara mi casa, decidí pasarlo en otro lugar. Primero, fui a un bar. Además de estar lleno de ira, ahora podía permitirme beber sin preocuparme por su impacto en el trabajo o la reputación. Tragué varios vasos de whisky antes de sentir el mareo. Los eventos recientes seguían reproduciéndose en mi mente, y la ira no me dejaba relajarme. Entonces, una chica, claramente de moral laxa, se sentó a mi lado y habló con voz melosa, claramente insinuando sus servicios. ¿Eres una prostituta?». Me dirigí a ella. «Todas ustedes son prostitutas. ¿Qué pasa con el mundo que solo hay prostitutas por aquí?». Me volví hacia mi vaso, y la chica pareció ofendida, ya que no dijo otra palabra, simplemente se dio la vuelta y se fue. Aunque no entendí por qué se ofendió, ella era una prostituta. Pasé un poco más de tiempo en el bar. Nadie más se me acercó excepto el camarero, preguntando si quería otra bebida. El alcohol calmó ligeramente mi enojo, y ya no tenía tantas ganas de destrozar todo a mi alrededor. Al mismo tiempo, se me ocurrió una idea sobre cómo fastidiar a mi antiguo jefe de otra manera. Además de acostarse con mi esposa, durante nuestro tiempo trabajando juntos, siempre intentó perjudicarme de cualquier manera posible para privarme de bonificaciones. Y ahora decidí vengarme por todo lo que hizo en mi contra. Fui a la tienda donde solía trabajar y me dirigí directamente al departamento de megafonía. Un chico con el que tenía relaciones laborales bastante normales antes estaba trabajando allí ese día. Le pedí que me diera el micrófono, pero comenzó a negarse, diciendo que no tenía derecho a hacerlo, especialmente considerando mi estado de embriaguez. Pero no iba a echarme atrás, y en mi estado agresivo, simplemente le di un puñetazo en la cara, haciendo que el chico perdiera la conciencia inmediatamente. Mientras yacía inconsciente en el suelo, presioné el botón necesario y hice el anuncio. Atención. Creo que muchos de ustedes conocen a Ted Marker. Trabaja aquí como jefe del departamento de seguridad, y todos pensaban que era un tipo decente y valioso. Pero permítanme contarles la verdad. Este bastardo se divierte con las esposas de otros hombres mientras organiza sus propias orgías. Chicos, estén atentos. Este cerdo no perderá ninguna oportunidad de atraer a sus esposas. Él es simplemente un sucio. No pude terminar mi discurso porque en ese momento, 2 guardias de seguridad irrumpieron en la oficina. Aparentemente, el director me escuchó y los envió para detenerme. Aunque fui atrapado, esperaba que mis palabras llegaran al director y que tomaría las medidas necesarias. Además, tal publicidad para Ted no pasará desapercibida. Creo que después de esto, él mismo querría renunciar. Los chicos uniformados resultaron ser fuertes y me sujetaron firmemente por los brazos. Me arrastraron directamente a la oficina del director, donde me empujaron hacia adelante, mientras ellos mismos se quedaban cerca como 2 estatuas. El director, que estaba absorto en algún documento,
dejó caer su pluma y levantó la cabeza hacia mí. Cuando me escaneó de arriba abajo, notando mi estado de embriaguez, pensé que ordenaría de inmediato a los chicos entregarme a la policía. En cambio, simplemente me preguntó mi nombre. Sam Mears, respondí. Oh. Así que eres ese chico que trabajó para nosotros recientemente. He oído que rastreaste a bastantes ladrones. Más que otros. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué actuaste de repente de esta manera? ¿Qué hizo Marker que te hiciera avergonzarlo así? Encontré un poco extraño el interés del director en mí, pero aún así respondí su pregunta y le conté lo que Ted estaba haciendo realmente y cómo lo atrapé con mi esposa. Ya no me importaba lo que pensarían de mí o incluso que pudiera terminar tras las rejas. El director me escuchó, pero tan pronto como comencé mi historia, le hizo un gesto a los guardias para que salieran de la habitación. Y cuando terminé, incluso suavizó su tono severo. Bien. Entiendo por qué estás tan enojado. Pero también debes entender que tus acciones no te favorecen. Francamente, parece un tanto infantil. Podrías haber venido directamente a mí y contarme todo. Tomaré medidas con respecto a Marker. Pero necesitas calmarte. Asentí, mostrando que lo entendía, y esperé a que los guardias regresaran y me entregaran a la policía. Pero el director dijo que podía irme. Fue algo inesperado para mí, pero me sentí aliviado y me apresuré a salir de la habitación. No sabía por qué lo hizo, tal vez tuviera algo en contra de Ted mismo, simplemente no había tenido la oportunidad de ocuparse de él aún. Pero eso no era asunto mío, y me dirigí a casa. Cuando regresé, Bridget supuestamente ya debía haber abandonado la casa. Sin embargo, cuando entré, ella aún estaba allí, conversando con los niños, que habían regresado de su paseo. La llamé a otra habitación, pero se negó y no dejó a los niños, como si los estuviera utilizando como escudo. Ven aquí, dije bruscamente. De lo contrario, hablaremos de manera diferente. No quieres que los niños descubran todo, ¿verdad? Al escuchar que algo se les estaba ocultando, empezaron a preguntar qué exactamente. Perdiendo la paciencia, también les grité que volvieran a sus habitaciones. Cuando se fueron, llevé a mi esposa a la cocina y la interrogué sobre por qué me desobedeció y aún no se había ido. Pero, ¿cómo puedo? Son mis hijos. Tal vez cometí un error. Pero no tienes derecho de quitármelos. ¿Cómo te atreves a desafiarme de nuevo? ¿Un error? El error fue perdonar. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out.
I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson.
We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. "Still here?" Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. "I'm leaving." I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick? What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. "Do you know how much revenue we get from that company?" "We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs. Gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized." Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. "All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason." "What? You're coming with me, right? I have urgent work to do." "I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please." Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, "Yes. That's Nick for you." Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, "I'm very sorry." Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, "Get his boss here immediately." It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? "All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next." Normally, I'd want to refuse at all costs,
but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. "Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize." Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. "What kind of training are you giving your subordinates?" Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed, I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests,
Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam.
But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.